Padre, te doy gracias por este día. Muchas, muchas gracias. Te pido por favor que entres en el corazón de todos los que estamos aquí y los que están en sus casas, Señor. No sé, Padre, qué estén viviendo, no sé qué estén sintiendo en este momento, pero te pido por favor que tú uses, Padre, tu amor, tu misericordia, como son siempre, en las personas que realmente te necesitan y en las personas que proclamamos tu palabra y tu nombre, Señor. A veces no vivimos, Padre, o no sentimos lo que nuestro corazón quiere o nuestros pensamientos, pero sabemos que tú eres bueno y bondadoso y que siempre te vas a mostrar con inmenso amor a los que te buscamos de veras, ¿verdad, Señor? En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a empezar hoy, vamos a hablar de algo que a muchos no se nos da o no se nos daba. A muchos tal vez en algún momento de nuestras vidas hubo alguien que nos ayudó a hacer algo, pero prácticamente lo olvidamos. Y lo olvidamos por las cosas que somos a veces muy egoístas. A veces somos tan egoístas que siempre estamos enojados. A veces somos tan egoístas que nuestros pensamientos están en otras cosas, en vez de pensar en las personas que nos han ayudado, en los que han estado atrás de nosotros. A veces pensamos que todos nos tienen que dar en vez de que nosotros demos. Y eso es desgraciadamente, y yo creo que hay mucha gente que le gusta más recibir que dar. Pero acuérdense que dice en la palabra que es mejor dar que recibir. Entonces, yo digo que en ese punto nosotros tenemos que estar visualizando las cosas y dejar de estar pensando a veces qué puede venir del Señor. Siempre esperamos tantas cosas del Señor y es correcto, porque siempre van a venir cosas buenas de Él. Pero nosotros, ¿en qué momento le hemos agradecido de veras lo que Él está haciendo por nuestras vidas? Y voy a empezar con esto y con una historia. Había un joven que había solicitado un empleo, un puesto gerencial. Este joven había ido a la escuela, una buena escuela, fue a una entrevista y en la entrevista inicial pues pasó bien la primera entrevista. Fue a la segunda entrevista, pero la segunda entrevista iba a pasar con el dueño de la empresa. Pasa con el dueño de la empresa y le comenta a él y ve su currículum, le dice, ¿sabes qué? Está excelente, pasaste en la escuela con excelentes calificaciones. Dice, tu papá te quiere mucho, pagó las colegiaturas. Me dice, no, mi papá murió cuando tenía 1 año. Me dice, entonces tú tenías becas. Dice, no, tampoco tuve becas. Dice, entonces, ¿quién te la pagó? Dice, mi mamá. Dice, ¿tu mamá de qué trabaja? Dice, lava ropa. Entonces se quedó así y le dijo al muchacho, a ver, muéstrame tus manos. Y sus manos de él pues estaban suaves. Nunca había pasado algún trabajo por sus manos. Le preguntó el dueño, dice, ¿alguna vez le has ayudado a tu mamá a lavar la ropa? Dice, no, porque siempre que le quería ayudar ella me decía que yo estudiara y leyera. Además ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo, mira, te voy a encargar algo. Dice, cuando te vayas hoy a tu casa y cuando llegues, necesito que le limpies las manos a tu mamá y se las laves. Entonces él dijo, wow, entonces no me dijo que no, entonces tengo una oportunidad para hacer, ¿verdad? Para poder conseguir ese empleo. Cuando vuelve a su casa, le dice a su mamá que lava las manos. Cuando ve sus manos de su mamá, pues estaban totalmente lastimadas, ¿verdad? Por tanto lavar, ¿verdad? Por hacer las cosas que tenía que hacer. Y ahí es cuando él se sintió mal, tuvo sentimientos encontrados. Él empezó a limpiarle las manos y empezó a llorar y le dijo, no sabía lo que había hecho su mamá o todo el esfuerzo que había hecho para que él pudiera estudiar. Y por primera vez el joven se dio todo el esfuerzo que su mamá había hecho. Posteriormente ellos se pudieron a platicar y después al siguiente día él fue y le preguntó al dueño que sí lo había hecho. Y con sus ojos llorosos le dijo que sí, y se había dado cuenta que tal vez él no había sido tan agradecido, ¿verdad? Como lo tenía que hacer.
Y desgraciadamente muchos de nosotros, muchachos, iglesia, familia, no somos tan agradecidos con las cosas que nos da Dios, con la familia donde nacimos, con los padres que nos dio, los hermanos que nos dio, en la iglesia donde estamos creciendo. A veces no somos tan agradecidos con aquel que nos llamó desde el vientre de nuestra madre. A lo mejor le hemos fallado, tal vez sí, pero el agradecimiento siempre tiene que estar ahí, siempre. No puedes darle gracias, no puedes dejar de darle gracias a Dios por lo que te ha dado. Y te digo por qué. Porque ahorita tú mismo, si el que me está escuchando y el que me está viendo, ha visto cumplir la palabra en su vida, la está viviendo, es más, en estos momentos. Tanto se oraba por trabajos, tanto se oraba por sanidades, tanto se ha orado por otro niño, por un bebé, tanto se ha orado por tantas cosas, que Dios ha sido fiel y nos ha ayudado. Pero ¿en dónde queda nuestro agradecimiento? ¿Dónde quedan nuestras promesas? ¿Dónde quedan lo que nosotros cuando venimos a Él y le decimos? Por eso a veces yo le digo a la gente, no le prometa nada a Dios, porque desgraciadamente siempre nos vamos a equivocar, no vamos a cumplir. Pero si tú eres como ese cristiano, ese buen varón, esa buena mujer, ese buen joven o señorita que tiene una convicción muy buena, puede hacerlo, porque lo va a cumplir. Ajá. Y aquí me quiero dirigir yo, a donde está Lucas 37:48, donde dice que había una mujer que tenía, pues era de la mala vida, ¿verdad? Y se enteró que Jesús estaba comiendo allí, porque lo había invitado un fariseo, ¿verdad? Ella llegó, dice que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies de Jesús y ella le secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Le dijo: Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Dice: un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella me ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. ¿Por qué crees que la mujer llegó hasta sus pies y empezó a llorar y llevó algo que para ella era de lo más costoso? ¿Por qué creen que lo haya hecho? ¿Con qué fin? Ella, yo creo que ya había escuchado de él, de Jesús. Era inevitable que no se escuchara de Jesús en esas provincias, más por todos los milagros que estaba haciendo. No creo que no se haya enterado de que él era un buen pastor, un buen profeta, como decían, un buen maestro, o como decía Pedro, el Hijo de Dios, que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino se lo reveló el Espíritu. ¿Por qué creen que ella fue y lloró y le besaba los pies? Porque ella sabía el pecado que tenía, su moralidad, su alma, su espíritu
estaban hambrientos de liberación, chicos. Estaba hambrienta de ser liberada. Estaba hambrienta de ser perdonada. Y estaba hambrienta de pertenecer a algo, a un lugar, a una familia. Todos la usaban. Nadie se preocupaba por ella. Todos la usaban. Yo creo que algunos llegaban a preguntar cómo estaban. O se llegaban a preocupar por sus sentimientos. Pero por lo regular, sabemos que muchos de los hombres somos egoístas y usan a la gente, y sobre todo a las mujeres. Entonces, ella necesitaba ser liberada. Necesitaba tener una posesión. ¿En qué forma? Estar en una familia. Ella no habla si tenía familia. Ella no habla nada de eso. Pero lo que sí habla es de que en ese momento ella hizo algo que nosotros, que a veces que somos según pastores, ¿verdad? En la actualidad, que hemos leído la Biblia, que hemos ido a institutos, que hemos tenido muchas cosas, a veces nos limitamos a demostrar el amor, el agradecimiento a Dios. Ella derramó, dice que un frasco de alabastro, ¿verdad? De perfume muy fino. Ese perfume, me imagino que ella se lo compró para el lugar donde ella trabajaba, ¿verdad? Ella lo compró. Pero cuando llegó y lo vio, y vio a aquel que levantaba muertos, aquel que sanaba enfermos, aquel que liberaba a la gente del enemigo, sus lágrimas no se pudieron contener. Y te voy a decir una cosa a ti, iglesia, y te voy a decir a todos los que me están viendo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, por lo regular las lágrimas son lo primero que viene. Siempre. Cuando tienes un encuentro con Jesús, siempre las lágrimas va a ser lo primero que va a venir. ¿Y por qué te digo? Porque hay un arrepentimiento. Hay algo que te carcome por dentro. Hay algo que tú estás allí y no sabes cómo sacarlo. Tienes una vida vergonzosa. Ella sentía que su vida era vergonzosa, a pesar de que yo creo que al principio, como todos, cuando sentimos cosas nuevas y no son correctas o no están alineadas al propósito de Dios, nos gustan. Pero cuando nos adentramos más, nos damos cuenta que cada vez nos alejamos más de su presencia. Y ahí es cuando nosotros nos sentimos avergonzados, nos sentimos apenados. Pero en contraste con eso, en vez de que Jesús dijera, ¿sabes qué? No me toques. Él permitió todavía lo que hizo. Imagínate cuando tú estás pasando por un momento crítico y alguien llega y te dice, hermano, Dios me dijo que hiciera esto porque necesita usted de esto. Y usted le dice, no, está bien cuando realmente lo necesita. Jesús no le dijo, no tires, no derrames tu perfume. Él no lo dijo. Él sabía, ¿verdad?, que ella necesitaba. Él sabía que ella necesitaba hacer eso. Su corazón de ella, que estaba pues carcomido por el pecado, necesitaba la limpieza de la palabra del Hijo de Dios. Su alma, todo lo necesitaba. Fíjate, es algo así como que te quedas anonadado, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque imagina que tú has escuchado que hay alguien que sana enfermos, que trae libertad a los oprimidos. ¿Y sabes qué? Que no te juzga. ¡Wow! A ti hasta te da permiso de ir a verlo. Hay veces que nosotros, cuando tú te sentías mal o yo andaba en el pecado, me sentía tan mal que decía, me daba vergüenza platicar lo que hacía. Yo necesitaba de alguien para poder explicar y decirle, ¿sabes qué? Me siento así y así. He pecado demasiado.
he hecho lo que no es correcto. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que estaba predicho desde el principio que Él vendría y nos restauraría y nos haríamos una familia, ¿sí o no? Pedro, Simón, el que estaba allí, le dice: ¿cómo no se dio cuenta que es una pecadora, verdad? Si fuera profeta, lo sabría. Pero ¿qué lección le da Jesús allí? Dice: o sea, yo entré y no me atendiste como debía de ser. Esta mujer, desde que entró, no ha dejado de estar besando mis pies. No ha dejado de estar limpiando tus lágrimas con sus cabellos. Imagínate, ella se quitó su peinado. Bueno, se quitó, iba peinada, yo me imagino, y empezó a limpiarle sus lágrimas. Él ungió. Qué hermoso momento. Y todavía hasta después de miles de años, se sigue hablando de este acontecimiento. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tal estás tú con Dios? ¿Qué tan agradecido estás? Puedes decir un amén o un amén a medias. Realmente, ¿cuánto has estado ahí agradeciéndole por lo que te ha dado? Por los hijos que te dio, por el milagro que te hizo. ¿O somos como los 10 leprosos, que nada más regresó uno? Esa historia también viene en Lucas. Dice que cuando él iba entrando, le gritaron: maestro, maestro, ten compasión de nosotros. Y viene en Lucas 17, 12 al 19. Y Jesús los miró y dijo: ¿sabes qué? Dice, permítenes estar limpios. Dijo, que se hagan. Después de que estuvieron limpios, nada más regresó uno para darle gracias. Solamente uno de los 10. ¿No te suena familiar? Que a veces Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que nosotros no somos, a veces no tenemos la misma reciprocidad. Es difícil. Yo, fíjate, a veces que yo le digo a la gente: lo que sienta su corazón, hágalo. Lo que sienta su corazón, hágalo. Porque Dios se muestra por medio del corazón. Siempre el Espíritu lo va a hacer. Pero hay veces que nos dejamos guiar por las otras personas y no hacemos lo que nuestro corazón quiere. Y dejamos que entre en nuestra mente y lo hacemos a un lado. Esta mujer no lo pensó, ella actuó. Y te puedo decir así de muchas personas. Cuando fue Jairo y le dijo: Señor, mi hija muere. Y que le dijo: no te preocupes, ahorita vamos. Y llegaron y le dijeron: ¿sabe qué? Ya no moleste más al maestro, ya murió. ¿Y qué le dijo él? Tú no te preocupes, la niña está dormida. Y cuando llegó, sacó a todos y nada más se quedó con pocos. Y la niña fue sanada. ¿Qué crees que haya sentido Jairo? ¡Wow! La princesa de su vida, la niña de sus ojos para él, ¿verdad? La niña, la consentida de la casa, iba a morir. Él, como desesperado, sabiendo que él tenía jerarquía ahí, no le importó y fue a buscar al maestro. Así como la mujer fue a buscar al maestro. Así como esta mujer desesperada, que llevaba 12 años de hemorragia. ¿Qué hizo? Dice que gastó todo su dinero. Y llegó y dijo: si lo toco, seré sana. ¿Todos a dónde van? ¿Con quién van? Al maestro. ¿Sí o no? Todos van al maestro. Cuando iba a morir su amigo, ¿a quién mandaron a buscar a sus hermanas? Al maestro. Y podemos hablar tantas veces del gran maestro, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y él jamás les dijo: te lo dije, ¿verdad?
No, Él estuvo para todos ahí, en ese momento. Pero cuando Él estaba ahí a punto de ir a la cruz, ¿quiénes estuvieron con Él? Muy pocos. ¿Qué agradecimiento nosotros tenemos con Él? Que cuando estamos pasando por una situación fea, luego lo decimos, ¿por qué nos pasa esto? Que cuando no salen las cosas como nosotros queremos, decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? Muchos dicen eso. No debe de ser así. Tenemos que tener paciencia. Y te lo digo por qué. Job, el libro de Job, él no tenía miedo de que Dios le respondiera. Él tenía miedo de que Dios no le respondiera. Él tenía ese miedo de que Dios no le contestara, de que no le hablara. Digo, si a ti te contesta Dios, date por servido, aunque sea que te habló mal, pero te está corrigiendo. Pero cuando Él enmudece, eso es delicado. Eso le preocupaba más a Job. Por eso cuando él fue restaurado, porque él no cayó en blasfemar su nombre, todo le fue restaurado. Y pregúntame si hubo un agradecimiento de su vida para Dios. Claro que sí. Y yo digo que todos nosotros debemos de tenerlo, ¿sí o no? Tenemos que tener un corazón agradecido. Si hay un corazón agradecido, ¿cómo va a estar nuestra alma? Bien, vamos a estar contentos y alegres por lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? Fíjate, tú ahorita, en estos tiempos que estás viviendo, tú te das cuenta que hay mucha gente que no te paga como tú eres. Yo en el trabajo he escuchado mucha gente que dice, es que la apoyamos o lo apoyamos y pum, y de repente se fue. Ni gracias la dio. Y uno dice, es que hicimos esto y esto, y luego pues se fue. Y se fue con otro, o se fue con otra. O creo que estás casado, y de repente dices, me dejó. Y se fue con alguien más. ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está eso que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros? ¿Dónde está su bendito amor? Que nos hace ser fieles, que nos hace ser leales y sobre todo agradecidos. ¿Sí o no, hermanos? Te voy a decir una cosa. De las 10 personas, de los 10 leprosos, el que regresó no era judío, era samaritano. Era de Samaria. Y aquí nos damos cuenta que la gratitud, la bondad de Dios no tiene que ver con un país o una nacionalidad. Tiene que ver con el carácter, ¿verdad? No tiene que ver con la raza, es con el amor que tú tienes, con lo que siente tu corazón por aquel que te llamó. Y por eso yo te digo el día de hoy, ¿qué tan agradecido eres, hermano? Te ha rescatado, ha cumplido lo que tú le has pedido, lo que tú has anhelado. ¿Y nosotros? ¿Sabes qué es lo que pide el Señor de todos nosotros? Es nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Porque Él está dispuesto a derramar sus bendiciones por medio del Espíritu Santo para que puedas ejercer esos dones que Él te dio a ti, para que seas mejor. Fíjate, tú como padre, vamos a pasarlo a lo terrenal. Tú como padre, ¿qué buscas de tu hijo? ¿Qué buscas de tu hijo? Obediencia. ¿Pero para qué obediencia? Para que respete, para que ame. Pero ¿y luego eso qué le va a traer en futuro? Valores. Pero mucha gente ahorita aquí avanza sin los valores. Hay mucha gente que transea, roba, hace cosas que no son correctas. Ellos en algún momento de su vida se van a ver confrontados con eso, como nosotros lo hemos visto. Otros estamos haciendo las cosas, tratamos de hacer las cosas correctas, tratamos de llevar una vida, ¿verdad?, alineada al propósito de Dios. Y nos va a pasar como el salmista que dice, ellos, parece que ellos hacen más mal y engordan más su ganado,
viven más tiempo, no se enferman, sus hijos crecen fuertes. Dice, ¿y nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, verdad? Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una promesa y una esperanza, que es cuando nosotros estemos en su presencia. Pero mientras tanto tenemos que estar aquí. Yo te digo una cosa, ¿por qué tienes que enseñarle los valores a tus hijos? ¿Por qué tienes que enseñarle todo eso? Porque en algún momento ellos van a cosechar lo que se está sembrando. En algún momento de sus vidas. No todo es para siempre. No todo, entiéndelo. Ajá. Si estás pasando por un momento te da premio, no todo es para siempre. Dios ya dio la salida, porque si Él permitió eso, es porque ya sabe por dónde vas a salir. Es eso. Y entonces cuando salgamos, ¿cómo vamos a salir nosotros? Agradecidos. Agradecidos. Hace ratito lo mencioné yo. Hace un año decía mi esposa, estamos bien, ahora estamos bien también. A pesar de las situaciones, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dice la canción, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha mostrado su amor por medio de su Hijo y lo dio en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, cuanto más nos va a dar otras cosas. Pero tenemos que ser agradecidos, realmente agradecidos, donde cuando oremos dejemos de pedir y damos gracias al Señor por lo que está haciendo, por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué te lo digo? Porque es necesario tener un corazón agradecido. Viste que te conté una historia al principio, ¿verdad? Te contaba de este joven que su mamá había lavado la ropa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido familiares que han vivido así? O nuestra propia mamá se la ha rifado para que nosotros estemos así. O tu hermano, el pariente que tengas. ¿Cuántos de nosotros somos lo que somos por la gente que confió en nosotros y dejó a un lado su vida para que nosotros podamos vivir otra? ¿Quién se sacrificó todo lo que él quería hacer para que nosotros podamos vivir nuestros sueños? Siempre hubo alguien, chicos. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que se va a sacrificar. Y nosotros se sacrificó Jesús. Y yo te traigo esa historia que te dije hace un momento, te la traigo ahorita en este momento, pero de otra forma, diferente. Imagínate, no dice en la Biblia eso, pero imagínate que tú tienes la oportunidad, así como Tomás, de ver las manos de Jesús, de poderlas limpiar, poder limpiar las heridas que tuvo en sus manos, poder limpiar las heridas que tuvo en los pies, poder limpiar las heridas que tuvo en su frente por la corona que le pusieron. La verías y ¿qué pensarías? ¿Qué dirías? Si este joven, cuando vio a su madre, todo lo que había hecho por él, se sintió mal, ¿tú qué pensarías? ¿O lo harías como siempre? Algo normal, pum, pum, pum. ¿Sabes? Por él tienes entrada al cielo. Por él tienes una vida renovada. Por él las promesas se cumplen en tu vida. Por él ya no eres el mismo drogadicto, ya no eres el mismo alcohólico, ya no eres el mismo degenerado. Por él eres diferente. Por él ya no eres el mismo que miente o que engaña. Ya no lo eres. Por él. Él nos ha hecho diferentes. Nos ha hecho mejores. Ha tratado de hacer la mejor, ¿cómo podemos decir? La mejor persona que eres tú. Solamente se puede lograr cuando vienes a Él. Y yo te digo esta cosa, yo te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a dejar de pensar a veces en ti mismo y pensarás en aquel que te llamó? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros problemas nos van a agobiar? Dice ahí la palabra que Dios avienta la palabra y son como esas semillas, ¿verdad? Que caen en buena tierra, que caen en piedra y que caen en un lugar donde hay mucha de otra hierba.
Yo no quiero que tú seas de esas personas que reciben la palabra, de repente viene el enemigo y ya se las quitó. No quiero que seas de esos. Tampoco quiero que seas de esas personas que cayó donde hay hierba, donde no es buena, y crecen y se ve agobiada también por los problemas. Yo quiero que seas de esas personas que caen, la buena tierra, da fruto y lleva una vida diferente. No vivas lejos de la vid. El pámpano, lo habíamos dicho la vez pasada, está unida a la vid. Y mientras esté unida, siempre va a dar fruto. Pero si se corta, ¿qué va a pasar? Muere y perece. Pero nosotros, pero nosotros como Cosecha Final México somos diferentes, ¿verdad? Igual como muchas iglesias, nosotros somos completamente agradecidos a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos una gratitud que nosotros podemos decir: Señor, a pesar de que no sé lo que está sucediendo, que se haga tu voluntad en todo momento, porque sé que tu voluntad es buena y perfecta y me conviene a mí, ¿verdad? Y te conviene a ti. Diga a la persona de al lado: te conviene que Dios esté contigo. ¿Quiere ver un milagro? Ve al de al lado. ¿Quiere ver un milagro? Ve al de al lado, véalo. Es un milagro. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no hay enojo, ¿sí? Yo le decía a mi esposa el otro día: yo tengo bien educado el enojo, que cuando pasa cualquier cosa, ya sé qué hacer. Le digo: a veces nosotros, chicos, escuchamos más rápido la voz del enemigo cuando nos susurra y la entendemos rápido, que hacemos las cosas rápido. Y a veces nos cuesta tanto entender la voz de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no va con lo carnal. Nosotros empezamos a aprender lo que Dios quiere en nuestras vidas, va a ser diferente, ¿sí o no? Entonces te tienes que levantar, porque Dios te quiere levantado. Jesús no quiere a nadie que esté allí, ¿verdad?, temeroso, ¿verdad? ¿Cómo nos quiere ver a nosotros? Nosotros pertenecemos a un gran linaje, ¿verdad? El reino de Dios dice que está aquí. Y es lo que nosotros pertenecemos, a una familia real. A una familia que fue gratuitamente. Fuimos adoptados. Y eso, la verdad, es para decirle: gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo con nuestras familias. Y gracias por lo que nos están escuchando. Y gracias por el vecino y el amigo, Señor, porque yo sé que tu palabra va a estar en ese momento y en sus vidas. Los cimientos que tienes que tener tú tienen que estar bien cimentados en Él. Esa edificación no se tiene que venir y no se tiene que caer, ya que en tu vida y en tu interior habita el Espíritu de Dios. Fíjate, el Espíritu de Dios se mueve, y muy hermosamente. La semana pasada hablamos de que teníamos que nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando naces de nuevo, pasa algo formidable. Como dijimos, el que tomaba ya no toma, ¿verdad? El que hacía adulterio ya no lo hace, ¿verdad? El que se drogaba ya no se droga. Pero hay algo en tu interior que clama por agradecerle a alguien lo que ha hecho en tu vida. Y eso solamente Él. Entonces yo te digo, ¿por qué no le das una alabanza al Señor? Amén. ¿Por qué no dices: gracias, Padre, por lo que estás haciendo? Gracias, Padre, por tus dones. Gracias, Dios, por las oraciones contestadas. Gracias, Dios, por lo que está sucediendo. Gracias, Padre Santo, porque todo lo que estamos viviendo está bajo tu dominio y tu protección. Así es el Señor. Entonces digámosle: Padre, muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y ya para terminar, de todo lo que nosotros hablamos hace un momento, Pablo
Pablo fue un varón que tenía la ley judía plasmada aquí. Cuando tuvo un contacto con Jesús, cambió su vida. Tanto fue su agradecimiento que desde el primer momento en que se le quitó, ¿verdad?, pudo ver, porque recuerdan que él no podía ver. Él dijo, quiero ser bautizado, y se puso a trabajar y empezó a hablar de la palabra. Recordemos también a este romano que Dios por un ángel le mandó y dijo, ve por Pedro. Y él quedó agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo bajó, y no nada más con él, sino con todos los que estaban con él. O sea, dime, ¿no vale la pena? Claro que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena seguir con Dios, vale la pena estar con Él, vale la pena poder decir, gracias Padre por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Yo sé que tal vez va a venir problemas, yo sé que tal vez me va a dar temor, me va a dar miedo, pero yo puedo confiar en ti, porque tu vara, Padre Santo, me infunde confianza. ¿Sale? Ok, pues vamos a dar gracias, ¿sale? Padre, te doy gracias por este momento, por este precioso momento, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestra familia. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno por los que se están orando, Señor. Gracias por todas las iglesias, Padre, que ahorita están firmemente clamando, alabándote, glorificándote y exaltándote. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Te damos la honra y la gloria, Padre, y te pido que nunca falte sustento en las casas de nuestros familiares, nuestros amigos, en la iglesia, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta luego, muchachos.